Cada vez que alguien en la familia se casaba, me empujaban a atrapar el ramo y me etiquetaban como la sin esperanza. En la cena de compromiso de mi hermana, mi madre levantó su copa y dijo, al menos una hija lo logró, la otra morirá sola. Solo levanté mi mano y mostré mi anillo de bodas. Soy Helena Carter y tengo 28 años. La copa de champán temblaba en la mano de mi madre mientras estaba de pie en la cabecera de la mesa, con una sonrisa tan afilada como un vidrio roto. Brindemos por mi hermosa hija, Emily, anunció a los invitados de la fiesta de compromiso. Al menos una de mis hijas descubrió cómo conseguir un hombre. La otra probablemente morirá sola con sus gatos. Las palabras golpearon como agua helada. 3 pares de ojos se giraron hacia mí, algunos con lástima, otros divertidos por el espectáculo. Y créanme, nada dice familia amorosa como ser humillada públicamente en la fiesta de compromiso de tu hermana. La sonrisa de Emily vaciló por solo un momento antes de recuperarse, su anillo de diamantes captando la luz del candelabro. No me inmuté, no lloré, no les di la satisfacción que habían estado buscando durante todos estos años. En cambio, simplemente levanté mi mano izquierda y dejé que la luz captara la banda de platino que rodeaba mi dedo anular. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se podría haber escuchado caer un alfiler en ese comedor con paneles de caoba, pero algo me dice que los verdaderos fuegos artificiales apenas comenzaban. ¿Desde dónde nos ven hoy? Dejen su ubicación en los comentarios a continuación y presionen el botón de me gusta y suscribirse si alguna vez se han sentido completamente invisibles en su propia familia. Definitivamente querrán quedarse para ver qué sucedió después. Ahora, permítanme retroceder y contarles cómo llegamos aquí. La familia Carter siempre se ha tratado de las apariencias. Casa perfecta en el vecindario perfecto. Círculo social perfecto. Expectativas perfectas. Y luego estaba yo. Aparentemente su mayor decepción desde la New Coke. Durante 28 años, había sido el fracaso familiar. La hija que eligió el diseño gráfico independiente en lugar de la escuela de derecho. Quien usaba jeans para las galas benéficas. Quien se atrevió a pensar de forma independiente en una familia donde la conformidad era la moneda de cambio. Cosas revolucionarias, realmente. Emily, 3 años menor, siempre había sido la niña dorada. Presidenta de la Hermandad de Mujeres, ejecutiva de marketing en la firma de papá, comprometida con un banquero de inversiones con el pedigrí correcto. Ella marcaba cada casilla en la lista de verificación de madre para hijas aceptables. Yo aparentemente no marcaba ninguna, a menos que hubiera una casilla para fuente constante de decepción materna, en cuyo caso estaba sobrecalificada. La cena de compromiso se suponía que celebraría el triunfo de Emily. En cambio, se convirtió en la noche en que finalmente jugué mi carta. Porque a veces la mejor venganza es simplemente aparecer auténticamente en la actuación perfectamente orquestada de otra persona. Crecer en el hogar Carter significaba entender tu lugar en la jerarquía desde el primer día. Emily era la princesa destinada a la grandeza. Yo era el cuento con moraleja, al que señalaban cuando discutían la importancia de tomar las decisiones correctas. Helena se niega a relacionarse adecuadamente, suspiraba madre a sus amigas durante el té de la tarde. Podría haber tenido un futuro tan brillante en el derecho corporativo, pero insiste en estas tonterías artísticas. Las tonterías artísticas, para que conste, eran mi próspero negocio de diseño gráfico. Me especializaba en la creación de marcas para pequeñas empresas y nuevas empresas. Trabajo que me llenaba y pagaba mis facturas bastante cómodamente. Pero intenten explicar los márgenes de beneficio a personas que piensan que el éxito solo cuenta si viene con una oficina en la esquina y una secretaria. Es como explicar la teoría del color a alguien que es daltónico. Técnicamente posible, pero en última instancia inútil. Cada reunión familiar era la misma actuación. Tías preguntando cuándo encontraría un trabajo real. Primos compartiendo actualizaciones sobre sus ascensos y oficinas en la esquina mientras yo sonreía cortésmente y cambiaba de tema. El tío Richard haciendo bromas sobre mis pequeños proyectos de arte. Porque aparentemente crear identidades visuales que ayudan a las empresas a tener éxito es solo un pasatiempo adorable, como coleccionar sellos o el tejido competitivo. La tradición del ramo de la boda era la peor parte absoluta. En cada boda de la familia Carter, en la ceremonia de cada primo, en la recepción de cada amigo,
Me empujaban físicamente hacia el centro de la multitud durante el lanzamiento del ramo. No sugerencias sutiles, manos reales sobre mis hombros, impulsándome hacia adelante mientras los parientes coreaban, el turno de Elena. El turno de Elena. Imaginen esto. Una mujer adulta siendo empujada hacia una multitud de damas de honor desesperadas como una especie de sacrificio matrimonial a los dioses del romance. La indignidad era abrumadora. Verdaderamente, atrapé exactamente 0 ramos. No porque no pudiera, sino porque me negué a participar en su teatro. Me quedaba allí parada como una estatua mientras las flores volaban sobre mi cabeza, viendo a otras mujeres luchar por rosas de seda y flores de nube. Llámenlo resistencia pasiva. Llámenlo orgullo obstinado. Yo lo llamo mantener cualquier pizca de respeto propio que me quedara. Luego venían los comentarios posteriores al ramo. Pobre Elena, murmuraban lo suficientemente alto para que yo escuchara. 28 y todavía soltera. Tal vez es demasiado exigente. Tal vez no se está esforzando lo suficiente. Porque claramente mi estado civil era el problema más apremiante que enfrentaba la humanidad en ese momento. Lo que no sabían era que yo había estado construyendo silenciosamente una vida que ni siquiera podían imaginar. Mientras ellos se obsesionaban con mi estado civil, yo estaba creando algo hermoso, algo real, algo que pronto pondría toda su narrativa patas arriba como un truco de magia perfectamente ejecutado. Los comentarios comenzaron a volverse más directos después de que cumplí 25 años. Las cenas familiares se convirtieron en ejercicios de guerra sutil con madre liderando la carga y Emily interpretando el papel de hermana comprensiva. Elena solo está enfocada en su carrera en este momento, decía Emily, su voz goteando falsa comprensión. No todos pueden equilibrar el amor y el trabajo como nosotros podemos, como nosotros podemos. Como si encontrar un hombre fuera una especie de habilidad que Emily había dominado mientras yo permanecía irremediablemente incompetente. Créanme, ver a Emily fingir ser la hermana solidaria mientras simultáneamente me lanzaba debajo del autobús era como ver arte escénico. Si el arte escénico estuviera diseñado específicamente para hacerte querer gritar en una almohada. Padre era menos sutil. Tu hermana está construyendo una vida, anunciaba durante los asados del domingo. ¿Tú qué estás construyendo exactamente? Sitios web. La palabra sitios web goteaba de su boca como algo desagradable. No importaba que mis sitios web hubieran ganado premios de diseño y generado ingresos de 6 cifras para mis clientes. No importaba que fuera dueña de mi propia casa, pagara mis propias facturas y no respondiera ante nadie más que ante mí misma. En el universo Carter, la independencia solo contaba si venía con un sello de validación en forma de marido. Lo que importaba en su mundo era la percepción. Y la percepción era que Elena era el fracaso familiar. La hija solterona que no podía conseguir un marido a pesar de su costosa educación y apariencia decente, porque aparentemente en sus mentes estar soltera a los 28 era básicamente lo mismo que tener 3 cabezas y una suscripción a la revista mensual de la loca de los gatos. La peor parte no era su crítica. Era su lástima. La forma en que las tías me daban palmaditas en el hombro en las cenas de Navidad. Las miradas de complicidad intercambiadas cuando llegaba sola a los eventos familiares. Las preguntas cuidadosamente redactadas sobre si me estaba exponiendo o tal vez siendo demasiado selectiva. Aprendí a desviar con humor. Todavía entrevistando candidatos, decía con una sonrisa, el puesto tiene estándares muy altos. Lo que no decía era que ninguno de ellos cumpliría siquiera con las calificaciones básicas. Cosas como tratarme con respeto y no pensar que mi carrera es un pasatiempo lindo. Pero por dentro sus palabras tallaban pequeñas heridas, no porque las creyera, sino porque me recordaban diariamente que el amor en su mundo era lo único que importaba. Éxito profesional, realización personal, independencia, todo sin valor sin la validación de un hombre. Una visión del mundo encantadora, realmente. El compromiso de Emily había puesto la dinámica a toda marcha. De repente, cada conversación se trataba de la planificación de la boda, consejos matrimoniales y comentarios directos sobre cómo algunas chicas simplemente tienen el toque cuando se trata de relaciones. La cena de compromiso de esta noche había sido la culminación de 28 años de este tratamiento. El brindis de madre no fue cruel, fue honesto. Así era realmente como me veían.
Su hija profesionalmente exitosa y financieramente independiente no era más que un proyecto romántico fallido, lo que hizo que mi siguiente revelación fuera aún más satisfactoria. A veces, los mejores giros de la trama son los que nadie ve venir, especialmente cuando están demasiado ocupados descartándote para notar lo que realmente estás haciendo con tu vida. ¿Alguna vez han experimentado miembros de la familia que se niegan a ver su éxito porque no coincide con su definición de ganar? 3 meses antes, mientras Emily estaba ocupada planeando su fiesta de compromiso, yo estaba parada en un acantilado con vistas al Mediterráneo, diciendo, sí, acepto al amor de mi vida. Y sí, el momento fue absolutamente perfecto. Casarse mientras tu familia se obsesiona con el próximo compromiso de otra persona. Hablando de pasar desapercibida. Su nombre era Daniel Hawthorne. Lo había conocido en una conferencia de negocios en Chicago donde él estaba dando un discurso principal sobre inversión sostenible y yo asistía a talleres sobre tendencias de marketing digital. Se me acercó durante la recepción de networking, curioso sobre el portafolio de diseño que estaba revisando en mi tableta. Ese es un trabajo brillante, dijo, señalando un logotipo que había creado para una marca de ropa ecológica. Líneas limpias, psicología del color perfecta. ¿Entiendes cómo la identidad visual impulsa la respuesta emocional? La mayoría de la gente veía imágenes bonitas. Daniel veía estrategia, psicología, los mecanismos más profundos que hacían efectivo el diseño. Hablamos durante 3 horas sobre la marca, la filosofía empresarial y el arte de la comunicación auténtica. Y ni una sola vez me preguntó por qué una chica agradable como yo no estaba casada todavía. Concepto revolucionario, ¿verdad? Él no era nada como los hombres que mi familia habría elegido para mí. Sí, era exitoso, más exitoso de lo que podrían haber imaginado. Pero también era tranquilo, reflexivo, más interesado en la sustancia que en la ostentación. Conducía un híbrido en lugar de un coche deportivo. Leía libros en lugar de solo ver deportes. Me preguntaba sobre mis sueños y realmente escuchaba las respuestas. Comportamiento impactante para un hombre según los estándares de citas de mi familia. Salimos durante 8 meses antes de que me propusiera matrimonio. No en un restaurante público con fanfarria orquestada, sino durante una mañana tranquila en su terraza, con tazas de café humeantes entre nosotros mientras el amanecer pintaba la ciudad de oro. Amo tu mente, dijo, con la caja del anillo equilibrada en su rodilla. Amo cómo ves el mundo. Amo que crees cosas hermosas y te niegues a disculparte por quién eres. Cásate conmigo, Elena. Construyamos algo extraordinario juntos. Sin mención de relojes biológicos o expectativas familiares. Solo un hombre que quería asociarse conmigo porque realmente le gustaba quién era yo. Enfoque novedoso. Verdaderamente, planeamos una pequeña ceremonia en la Toscana. Íntima, auténtica, rodeada de colinas onduladas y emoción honesta en lugar de expectativas sociales. El tipo de boda donde el amor importaba más que la logística, el recuento de invitados o impresionar a personas que apenas toleras. Envié invitaciones a mis padres 6 semanas antes de la ceremonia. Cartulina elegante con letras doradas completa con detalles de viaje, sugerencias de alojamiento y una nota escrita a mano explicando cuánto significaría su presencia para mí. Incluí boletos de avión de primera clase, reservaciones de hotel en un resort de 5 estrellas. Todo arreglado y pagado porque no quería barreras entre mi familia y este momento. Llámenme optimista, pero realmente pensé que podrían querer celebrar la felicidad de su hija. ¡Qué tonta fui! Entonces esperé su respuesta, emoción, preguntas sobre códigos de vestimenta, solicitudes de detalles adicionales. En cambio, obtuve silencio, lo cual, mirando hacia atrás, debería haber sido mi primera pista de que algo estaba muy, muy mal. El silencio se extendió durante 2 semanas antes de que finalmente llamara. Madre respondió al tercer timbre, su voz distante y distraída. Elena, querida, estoy tan ocupada con la planificación de la boda de Emily. ¿Necesitabas algo? ¿Recibiste mi invitación? Pregunté, mi estómago ya hundiéndose. Para mi boda en Italia. Una pausa. Luego, ¿qué invitación, querida? La envié hace 3 semanas con boletos de avión e información del hotel. Mi boda es en 5 semanas, madre. Otra pausa. Más larga esta vez.
Podía escuchar la voz de Emily de fondo. Algo sobre arreglos florales y esquemas de color. Porque aparentemente las servilletas coordinadas por colores eran más apremiantes que las noticias que cambiaban la vida de su otra hija. Estoy segura de que recordaría haber recibido algo así, dijo madre finalmente. Quizás se perdió en el correo. ¿Sabes lo poco confiable que puede ser el servicio postal en estos días? Perdido en el correo. Claro, porque el servicio postal tiene una venganza secreta contra las invitaciones de boda de la familia Carter. Eso tiene perfecto sentido. Mi corazón se hundió, pero lo intenté de nuevo. Llamaré a las aerolíneas y volveré a emitir los boletos, y enviaré nuevas invitaciones por entrega nocturna. Esto es importante, madre. Me voy a casar. Por supuesto, cariño. Aunque tengo que decir que el momento es bastante desafiante con la fiesta de compromiso de Emily y todos los preparativos, pero ciertamente intentaremos resolver algo. Intentar resolver algo. Como si mi boda fuera un conflicto de programación en lugar de un momento que cambiaba la vida que ella debería querer compartir. Como si les estuviera pidiendo que asistieran a una reunión de padres y maestros en lugar de ver a su hija casarse con el amor de su vida. Llamé a padre directamente, esperando una respuesta diferente. Sonaba genuinamente sorprendido por mi noticia, pero su confusión parecía auténtica. Ninguna invitación aquí, Elena. ¿Estás segura de que la enviaste a la dirección correcta? No nos hemos mudado en 15 años, pero quizás el cartero cometió un error. Su tono era más amable que el de madre, pero el resultado fue el mismo. Ninguna conciencia de mi boda, ninguna emoción por conocer a Daniel, ninguna pregunta sobre por qué había mantenido en secreto una noticia tan enorme, solo desconcierto y vagas sugerencias sobre la incompetencia postal. Envié nuevas invitaciones durante la noche junto con boletos reimpresos e itinerarios detallados. Esta vez pagué por confirmación de firma, números de seguimiento, recibos de entrega, cada salvaguarda posible contra otro percance postal porque aparentemente necesitaba tratar mis invitaciones de boda como documentos gubernamentales clasificados para asegurar la entrega. Las nuevas invitaciones llegaron a su casa el martes por la mañana. Las rastreé en línea. Confirmé la entrega, incluso llamé a su teléfono fijo para asegurarme de que habían recuperado el paquete de su porche delantero. Ninguna respuesta, ninguna llamada telefónica, ningún reconocimiento. Para el jueves, me vi obligada a aceptar la verdad. Mis padres no planeaban asistir a mi boda. Ya fuera que hubieran recibido las invitaciones o no, su silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Y créanme, cuando sus propios padres no se molestan en reconocer su boda, realmente pone la dinámica familiar en perspectiva. La fiesta de compromiso de Emily procedió según lo programado, completa con brindis de champán sobre hijas exitosas y comentarios directos sobre solteronas solitarias, lo que nos llevó a la revelación de esta noche. A veces, la mejor manera de resolver un misterio es dejar que se resuelva solo frente a una audiencia. El anillo en mi dedo captó la luz del comedor como una pequeña estrella, imposible de ignorar. El silencio se extendió hasta que el prometido de Emily, Brad, se aclaró la garganta torpemente. Entonces, dijo, su voz antinaturalmente brillante. Elena se casó. ¿Cuándo sucedió esto? Todos los ojos se volvieron hacia mí. El rostro de madre se había puesto pálido, su copa de champán olvidada en su mano. Padre se inclinó hacia adelante, su expresión oscilando entre la confusión y algo que podría haber sido preocupación. Emily parecía haber tragado algo desagradable, lo cual era interesante considerando que se suponía que debía estar feliz por mí. Hace 6 semanas, dije con calma. En la Toscana, fue hermoso. Te casaste en Italia, la voz de Emily se elevó con incredulidad. Sin decirle a nadie. Le dije a todos, corregí, disfrutando de la pausa dramática más de lo que probablemente debería haber hecho. Envié invitaciones hace 8 semanas. Boletos de primera clase, reservaciones de hotel, itinerario detallado, todo lo que necesitaban para asistir. Madre encontró su voz. Elena, nunca recibimos ninguna invitación. Habríamos recordado algo tan importante. Las envié 2 veces, continué, manteniendo mi compostura a pesar del latido de mi corazón. La segunda vez con confirmación de firma. Alguien en esta dirección firmó por el paquete. Padre dejó su vaso de whisky con cuidadosa precisión.
¿Estás diciendo que ignoramos deliberadamente tu boda? Estoy diciendo que las invitaciones fueron entregadas y firmadas. Tengo confirmación tanto de FedEx como de la aerolínea. La pregunta es, ¿qué pasó con ellas después de que llegaron a su puerta principal? La mesa estalló en murmullos. Los invitados intercambiaron miradas, sintiendo el drama, pero inseguros de los detalles. La mano de Emily revoloteó hacia su garganta, un gesto nervioso que había notado desde la infancia. Y de repente, al ver su pánico, supe exactamente qué había sucedido con mis invitaciones de boda. Esto es ridículo, dijo madre, su voz aguda con ira defensiva. Nunca ignoraríamos tu invitación de boda. Debe haber algún error. Entonces resolvamos el misterio, sugerí, sacando mi teléfono con estilo teatral. Porque si vas a exponer el sabotaje familiar, también podrías hacerlo con estilo. Tengo los números de seguimiento justo aquí. Podemos ver exactamente cuándo se entregaron los paquetes y quién firmó por ellos. El color desapareció del rostro de Emily tan rápido que pensé que podría desmayarse. Brad alcanzó su brazo, pero ella ya se estaba desmoronando como un castillo de naipes en una tormenta de viento. ¿Estás bien? Tartamudeó algo sobre necesitar aire. Pero yo ya estaba sacando la información de seguimiento de FedEx. Los detalles de la entrega eran cristalinos. Firmado por E. Carter a las 11:47 de la mañana un martes por la mañana. E. Carter, Emily Carter. Mi hermana había firmado por mis invitaciones de boda y las había hecho desaparecer. Y créanme, descubrir que su propia hermana saboteó su boda es el tipo de momento de unión familiar que realmente une a todos o no. E. Carter. Leí el nombre en voz alta, mi voz cortando el incómodo silencio como una cuchilla. Entregado el martes, 15 de noviembre a las 11:47 de la mañana. El rostro de Emily pasó por varios tonos de pálido antes de decidirse por un verde enfermizo. Agarró el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Y honestamente, verla retorcerse casi valió la pena extrañar a mis padres en mi boda real. Casi. Eso es imposible, susurró. Yo nunca. Emily Catherine Carter. Continué leyendo desde la pantalla de mi teléfono porque nada dice cena familiar como una buena humillación pública a la antigua. Firma completa en el archivo. La misma firma que está en tus recibos de tarjeta de crédito y contratos de empleo. Los invitados de la fiesta de compromiso se habían quedado completamente en silencio. 23 personas viendo un drama familiar desarrollarse en tiempo real. Sus copas de champán congeladas a medio camino de sus labios. Definitivamente, este no era el entretenimiento nocturno que esperaban, pero honestamente, superaba cualquier pequeña charla que hubieran estado haciendo sobre el clima. La voz de madre salió como un susurro estrangulado. Emily, ¿de qué está hablando? La boca de mi hermana se abrió y cerró como un pez buscando aire. Sin explicaciones inteligentes, sin malentendidos inocentes, solo el colapso lento e inevitable de alguien atrapado en una mentira imperdonable. Y créanme, ver a la niña dorada estrellarse y quemarse es todo un espectáculo cuando has pasado 28 años siendo tratada como la decepción familiar. Padre dejó su servilleta con deliberada precisión. ¿Firmaste por las invitaciones de boda de tu hermana? Emily, yo. Yo puedo explicarlo. La voz de Emily se quebró en las palabras. Adelante, dije, guardando mi teléfono en mi bolso. Tengo genuina curiosidad por saber qué explicación podría justificar interceptar el correo de otra persona y destruir sus invitaciones de boda. Esto debería ser bueno. Las lágrimas comenzaron entonces. No las lágrimas elegantes y comprensivas que Emily había perfeccionado para lograr el máximo efecto, sino sollozos feos y desesperados que hacían que su rímel corriera en arroyos negros por sus mejillas. Aparentemente, ser atrapado con las manos en la masa no saca el mejor aspecto de nadie. No lo entiendes. Jadeó entre sollozos. Tú siempre has sido la inteligente, la independiente. Este se suponía que sería mi momento, mi tiempo para ser la hija exitosa. Saboteando mi boda. Nunca nos dijiste que siquiera estabas saliendo con alguien seriamente. Luego, de repente, estás enviando invitaciones de boda como una princesa de cuento de hadas robando mi trueno justo antes de mi fiesta de compromiso. El egocentrismo era impresionante.
Incluso para Emily, mi boda de alguna manera se trataba de su trueno porque aparentemente en el mundo de Emily, el universo gira en torno a sus momentos especiales y todos los demás son solo elenco de apoyo en el espectáculo de Emily. ¿Qué creen que sucederá después cuando una familia finalmente vea a su niña dorada por quien realmente es? La explosión provino de una fuente inesperada. Brad, el prometido de Emily, se puso de pie tan abruptamente que su silla raspó contra el piso de madera con un sonido como uñas en una pizarra. ¿Hiciste qué? Su voz era mortalmente tranquila, más aterradora de lo que cualquier grito podría haber sido. ¿Saboteaste deliberadamente la boda de tu hermana porque estabas celosa? Emily alcanzó su mano, pero Brad se apartó como si ella lo hubiera quemado. La expresión en su rostro era una que nunca había visto antes. Repulsión completa mezclada con una conmoción genuina. Y honestamente, ver a Brad descubrir el verdadero carácter de su prometida frente a una audiencia de cena fue como ver una demostración de karma en acción real. Brad, por favor déjame explicar. ¿Explicar qué exactamente? ¿Cómo robaste correo que no era tuyo? ¿Cómo hiciste que tu familia se perdiera la boda de su hija por puro rencor? La formación bancaria de Brad se estaba mostrando. Entendía las implicaciones mejor que nadie en la mesa, y lo que estaba viendo claramente lo horrorizaba. La voz de padre cortó las protestas de Emily como hielo. 28 años enseñándote el bien del mal, Emily. Y en esto es en quien elegiste convertirte. Madre se había quedado completamente en silencio, mirando a Emily como si la viera por primera vez. La hija perfecta, la niña dorada, revelada como alguien capaz de una crueldad impensable hacia su propia hermana. Créanme, ver a sus padres darse cuenta de que han estado apoyando al caballo equivocado durante 3 décadas es todo un viaje emocional para presenciar. La fiesta de compromiso costó $40.000, dijo madre de repente, su voz hueca. Te dimos $40.000 para esta celebración, Emily. El número colgaba en el aire como una sentencia de muerte. $40.000 para celebrar el compromiso de una mujer que había destruido deliberadamente el día de la boda de su hermana. La ironía era tan espesa que podrías cortarla con un cuchillo de pastel. Emily lo intentó de nuevo. Entré en pánico. Vi las invitaciones y entré en pánico. Se suponía que Elena era el fracaso familiar, no la que se casaba primero. No la que tenía el romance de cuento de hadas perfecto. ¿Basta? La orden de padre la silenció al instante. Solo deja de hablar. Brad ya estaba sacando su teléfono de su bolsillo. Necesito llamar a mis padres. Decirles que el compromiso se cancela. Brad, no. Emily se abalanzó hacia él, pero él ya caminaba hacia la puerta. No puedo casarme con alguien que haría algo así, dijo sin darse la vuelta. No construiré una vida con alguien capaz de este nivel de manipulación y crueldad. El sonido de la puerta principal cerrándose resonó a través del comedor como un disparo. Y así, el compromiso perfecto de Emily terminó, cortesía de su propio sabotaje saliendo finalmente a la luz. A veces la justicia realmente se sirve sola. Madre enterró su rostro en sus manos y comenzó a llorar. No las lágrimas delicadas de una matrona de la sociedad, sino sollozos profundos que sacudían el cuerpo y parecían provenir de algún lugar primitivo y roto. Dios mío, susurró a través de sus dedos. Elena, ¿qué hemos hecho? Finalmente, la pregunta correcta. Solo les tomó 28 años hacerla. Las secuelas de la revelación de Emily golpearon a la familia como un tsunami. En cuestión de horas, la historia se había extendido por todo su círculo social. Por la mañana, el teléfono de madre sonaba constantemente con preguntas de amigos, parientes y vecinos curiosos. Nada viaja más rápido que el escándalo en un círculo social pequeño. Y créanme, este lo tenía todo. Traición familiar, sabotaje de bodas y un colapso muy público. Lo vi todo desarrollarse desde mi apartamento. Sintiéndome extrañamente separada del caos que había desatado. Emily se había retirado a su habitación de la infancia y se negaba a salir. Padre había cancelado su torneo de golf. Madre había cancelado su reunión del club de lectura por primera vez en 15 años. La fachada perfecta de la familia Carter se estaba desmoronando más rápido que un castillo de naipes en un huracán. Los $40.000 que habían gastado en la fiesta de compromiso de Emily cobraron un nuevo significado ahora.
Dinero que podría haber financiado un viaje a Italia. Dinero que podría haber pagado su alojamiento y comidas durante la semana de mi boda. Dinero que, en cambio, había celebrado a la persona misma que les había robado la oportunidad de presenciar mi felicidad. La ironía era tan deliciosa que prácticamente podía saborearla. Padre me llamó el martes por la mañana. Su voz sonaba envejecida, frágil de una manera que nunca había escuchado antes. Elena, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la casa? ¿Estás seguro? No me gustaría alterar más a Emily porque Dios sabe que no podríamos arriesgarnos a molestar a la princesa en su torre de la vergüenza. Emily perdió el derecho al consuelo cuando interceptó correo federal, dijo sin rodeos. Y nosotros perdimos el derecho a llamarnos tus padres cuando fallamos en notar cuán mal te habíamos fallado. Bueno, eso fue inesperadamente honesto. Honor a quien honor merece. Cuando mi padre finalmente descifraba algo, no perdía el tiempo con medias tintas. La casa se sentía diferente cuando llegué. Más pequeña de alguna manera, menos imponente que la fortaleza de juicio que siempre había parecido. Madre estaba esperando en la sala de estar, con los ojos rojos e hinchados, su habitual compostura perfecta completamente abandonada. Siéntate, cariño, dijo, señalando el sillón de cuero de mi padre. El que nunca me habían invitado a sentarme durante 30 años de visitas. Te debemos más que una disculpa, comenzó padre. Te debemos responsabilidad. 28 años de favoritismo, de descartar tus logros, de tratarte como una decepción cuando en realidad eras la hija de la que deberíamos haber estado más orgullosos. La voz de madre apenas superaba un susurro. Tus invitaciones de boda eran hermosas. Elena, las encontré en la habitación de Emily ayer. El hotel parecía un paraíso. Los detalles de la ceremonia eran tan reflexivos. Tan personales. Planeaste algo extraordinario y nos lo perdimos porque criamos a una hija capaz de destruir la felicidad de su propia hermana. Háblame de él, dijo padre. Háblame de tu esposo. Ayúdanos a entender lo que perdimos la oportunidad de celebrar. Por primera vez en mi vida adulta, mis padres realmente estaban preguntando sobre mi vida en lugar de sermonearme sobre mis elecciones. Solo tomó una implosión familiar completa para llamar su atención. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Su nombre es Daniel, comencé lentamente. Daniel Hawthorne. El nombre colgó en el aire durante exactamente 3 segundos antes de que la expresión de padre cambiara por completo. Y créanme, lo que sucedió después valió la pena esperar 28 años para ver. Daniel Hawthorne, repitió padre lentamente como si probara las palabras. El Daniel Hawthorne de Industrias Hawthorne. Asentí, viendo su rostro procesar esta información. Madre parecía confundida, pero padre se había puesto pálido. Y honestamente, verlo darse cuenta exactamente de cuán espectacularmente lo habían arruinado fue casi terapéutico. Elena, dijo con cuidado, ¿me estás diciendo que te casaste con Daniel Hawthorne, el magnate de la energía renovable? El hombre que ha aparecido en la portada de Forbes 3 veces. Entre otras revistas, confirmé con una leve sonrisa, aunque prefiere cuando se centran en la tecnología en lugar de su riqueza personal. Los ojos de madre se abrieron de par en par al comprender. ¿De qué tan ricos estamos hablando? Exactamente. Padre ya estaba sacando su teléfono, con los dedos volando por la pantalla. En cuestión de momentos, le estaba mostrando a madre artículos sobre la compañía de Daniel, su patrimonio neto, su trabajo filantrópico. Los números eran asombrosos, incluso para sus estándares de ascenso social. Y verlos procesarlo fue como ver la visión del mundo entera de alguien colapsar en tiempo real. 800 millones. Leyó padre en voz alta. Patrimonio neto estimado de 800 millones de dólares. Fortuna hecha por sí mismo en tecnología de energía renovable. El CEO más joven en entrar en la lista Fortune 500 en la última década. La copa de champán de madre se deslizó de sus dedos sin fuerza y se hizo añicos en el piso de mármol. El sonido pareció resonar a través de la casa silenciosa. Porque aparentemente descubrir que tu hija fracasada se casó con un casi multimillonario hará eso con tus habilidades motoras. Te casaste con un multimillonario, susurró. Y nos lo perdimos porque estábamos demasiado ocupados favoreciendo a la hija que te saboteó.
No me casé con él por su dinero, dije firmemente. Me casé con él porque es brillante y amable y me trata como a una socia igualitaria. El dinero es solo una ventaja. Padre dejó su teléfono y me miró con algo parecido al asombro. Elena, ¿entiendes lo que esto significa? Las conexiones, las oportunidades, la posición social. Entiendo lo que significa para ti, respondí con frialdad. Pero me enamoré de Daniel antes de saber sobre su riqueza. Se presentó como consultor de sostenibilidad y condujo un Prius a nuestras primeras 3 citas. Pero seguramente mencionó su trabajo, su pasión por la energía limpia, sus preocupaciones sobre el cambio climático. El imperio empresarial surgió mucho más tarde después de que ya me había enamorado del hombre que recordaba mi pedido de café y hacía preguntas reflexivas sobre mi filosofía de diseño. Madre me miraba como si fuera una extraña. Todo este tiempo pensamos que estabas tirando tu vida con trabajo independiente y habilidades no comercializables. Pero estabas construyendo algo que ni siquiera podíamos comprender. Estaba construyendo una vida que me hacía feliz, corregí. El hecho de que también resultara ser increíblemente exitosa según sus estándares fue puramente coincidencia. Concepto impactante, lo sé. Padre se inclinó hacia adelante, su voz urgente. ¿Sabe Daniel sobre cómo te hemos tratado? Sobre anoche. Él sabe todo, dije. Ha sabido desde el principio que mi familia no me valoraba. Ha sido muy paciente al respecto. Paciente, repitió madre débilmente. Seguía preguntando cuándo podría conocerlos. Seguí poniendo excusas sobre horarios y distancia. Eventualmente, tuve que admitir que mi familia y yo no éramos cercanos. Las implicaciones se estaban hundiendo ahora. No solo se habían perdido mi boda, sino que habían perdido la oportunidad de forjar una relación con uno de los hombres más poderosos en energía renovable. En su mundo de ascenso social y redes estratégicas, esto era una catástrofe más allá de toda medida. Y verlos darse cuenta fue absolutamente invaluable. Necesitamos arreglar esto, dijo padre, caminando a lo largo de la sala de estar como un animal enjaulado. Tiene que haber una manera de salvar la situación. ¿Salvar qué exactamente? Pregunté, genuinamente curiosa sobre su proceso de pensamiento. Porque ver a mi padre tratar desesperadamente de averiguar el control de daños era como ver una clase magistral en gestión del pánico. La relación, la conexión, Elena, este hombre podría abrir puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Las juntas de caridad, las oportunidades de inversión, los círculos sociales. Y ahí estaba. Incluso en su nuevo remordimiento, todavía estaban pensando en lo que Daniel podía hacer por ellos en lugar de lo que habían perdido al fallarme. Algunas cosas nunca cambian, y la capacidad de mis padres para hacer que todo se trate del avance social era aparentemente eterna. Papá, dije suavemente, a Daniel no le importan tus conexiones sociales. Tiene su propia fundación benéfica, su propia cartera de inversiones, su propio círculo social. No está buscando oportunidades de networking a través de la familia de su esposa. Madre se secó los ojos con un pañuelo. Pero seguramente querría tener una relación con nosotros ahora que entendemos mejor la situación, ¿verdad? Me recliné en el sillón prohibido, sintiendo el costoso cuero adaptarse a mi forma. Daniel es muy protector conmigo. Cuando le expliqué por qué mi familia no estaba en nuestra boda, sus palabras exactas fueron, su pérdida, mi ganancia. No está particularmente interesado en personas que solo valoran a otros por su utilidad. Padre dejó de caminar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, Daniel creció rico. Puede detectar a los escaladores sociales y buscadores de oportunidades a kilómetros de distancia. El hecho de que su interés en conocerlo solo se materializó después de enterarse de su patrimonio neto sería transparente para él. La honestidad brutal fue liberadora. Durante 28 años, había suavizado su comportamiento, puesto excusas por su favoritismo, protegido sus sentimientos mientras ellos pisoteaban los míos. No más medias verdades diplomáticas, no más correcciones suaves, solo hechos. Servidos helados con un lado de realidad. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó madre, su voz pequeña y derrotada. Podrían intentar estar genuinamente arrepentidos, sugerí.
No arrepentidos de haber perdido una oportunidad de networking, sino arrepentidos de haber pasado 3 décadas tratando a su hija como un premio de consolación. El rostro de padre se puso rojo. Estábamos tratando de motivarte para que alcanzaras tu potencial. Diciéndome constantemente que no valía nada, empujándome hacia una carrera que nunca quise. Tratando a Emily como una princesa mientras yo era invisible. Me puse de pie sorprendida por mi propia calma. Eso no fue motivación, papá. Eso fue simplemente cruel. La palabra colgó en el aire como un desafío. Madre se estremeció como si la hubiera abofeteado. Nunca quisimos lastimarte, susurró. La intención no niega el impacto, respondí. Una frase que Daniel me había enseñado durante una de nuestras muchas conversaciones sobre la disfunción familiar. Me lastimaron repetidamente, sistemáticamente durante décadas. El hecho de que no quisieran hacerlo no borra el daño. Padre se desplomó en su propia silla, pareciendo de repente tener cada uno de sus 63 años. ¿Cómo empezamos siquiera a enmendar ese tipo de fracaso? Comienzan reconociéndolo. Realmente reconociéndolo. No solo cuando se vuelve inconveniente para ustedes. Recogí mi bolso preparándome para irme. Y aceptan que algunas relaciones no se pueden salvar solo porque finalmente se dieron cuenta de su valor. Elena, espera. La voz de madre se quebró en mi nombre. Por favor, no te rindas con nosotros por completo. Me detuve en la puerta, considerando sus palabras. No me estoy rindiendo con nada, madre, pero tampoco voy a fingir que los últimos 28 años no sucedieron solo porque finalmente están prestando atención. ¿Conoceremos alguna vez a Daniel?, preguntó padre en voz baja. Pensé en eso por un momento. Daniel, quien me había sostenido mientras lloraba después de cada reunión familiar. Daniel, quien me había animado a establecer límites cuando su crítica se volvía demasiado tóxica. Daniel, quien había construido una vida conmigo que era completamente independiente de su aprobación o aceptación. Tal vez, dije finalmente. Pero tendría que ser bajo nuestros términos, no los suyos. 3 meses después, estaba parada en la cocina de nuestro ático, viendo a Daniel leer las noticias financieras de la mañana mientras preparaba café. La luz del sol entraba a través de las ventanas del piso al techo, iluminando la vida que habíamos construido juntos. Arte de mis galerías favoritas, libros apilados por todas partes. Plantas prosperando en cada lugar disponible. El timbre interrumpió mi rutina matutina pacífica. ¿Esperas a alguien?, preguntó Daniel, levantando la vista de su tableta. Me asomé por la ventana y vi un sedán plateado familiar en nuestra área de estacionamiento para visitantes. Mis padres. Y honestamente, después de 3 meses de silencio, tenía curiosidad por saber qué los había impulsado finalmente a hacer una aparición no anunciada. Daniel levantó una ceja. Habíamos hablado extensamente sobre mi situación familiar, y él sabía que esta visita no anunciada era significativa. ¿Quieres que me encargue de ello?, ofreció, ya poniéndose de pie. No, dije, sorprendida por mi propia certeza. Yo me encargo. Abrí la puerta para encontrar a ambos padres en nuestro umbral, luciendo nerviosos y formales. Padre llevaba su mejor traje. Madre llevaba flores y lo que parecía una carta escrita a mano. Toda la presentación estaba tan cuidadosamente orquestada que era casi conmovedora en su desesperación. Elena, comenzó madre tentativamente. Nos preguntábamos si podríamos tener unos minutos de tu tiempo, ambos. Hemos estado pensando mucho, dijo padre rápidamente. Sobre cómo te fallamos, sobre qué tipo de padres fuimos realmente. Estudié sus rostros, buscando señales de la disculpa performativa que esperaba. En cambio, vi algo que nunca había visto antes. Humildad genuina. Fue casi impactante, honestamente. Pasen, dije, haciéndome a un lado. Entraron en nuestra casa con asombro obvio, asimilando los costosos muebles y la vista espectacular, pero su enfoque permaneció en mí, no en nuestras posesiones, lo cual era un progreso de algún tipo. Esto es hermoso, dijo madre suavemente. Todo el espacio se siente como tú. Creativo, cálido y reflexivo. Daniel apareció en la puerta de la cocina vistiendo jeans y una camisa simple con botones. Nada en su apariencia gritaba magnate de la energía renovable,
que era exactamente como él lo prefería. Mamá, papá, dije. Este es mi esposo, Daniel. Las presentaciones fueron incómodas, pero no hostiles. Daniel fue amable sin ser cálido, cortés sin ser acogedor. Entendía que esta reunión se trataba de mí, no de él. Te trajimos algo, dijo madre, ofreciéndome la carta. No es una disculpa exactamente, más bien un reconocimiento. La leí mientras se sentaban nerviosamente en nuestro sofá. 2 páginas de texto escrito a mano detallando casos específicos de favoritismo, negligencia emocional y trato cruel. No excusas ni justificaciones, sino un recuento directo de sus fracasos como padres. También queríamos darte esto, dijo padre, extendiendo un cheque de caja. La cantidad hizo que se me cortara la respiración. $40.000. Exactamente lo que habían gastado en la fiesta de compromiso de Emily. No es un pago por el perdón, dijo rápidamente. Es el reconocimiento de que invertimos en el futuro de la hija equivocada, y queremos equilibrar la balanza. Incluso si es demasiado tarde para importar. Miré a Daniel, quien se encogió de hombros ligeramente. La decisión era completamente mía. ¿Qué hay de Emily?, pregunté. La expresión de madre se tensó. Emily se mudó la semana pasada. Se está quedando con amigos, tratando de averiguar sus próximos pasos. Nos pidió que te dijéramos que lo siente, por lo que valga viniendo de segunda mano. Sabemos que no podemos deshacer 28 años de errores, agregó padre. Pero esperamos una oportunidad para hacerlo mejor. Doblé la carta cuidadosamente, pensando en el perdón versus la reconciliación, en la justicia versus la curación. No estoy lista para una relación cercana, dije finalmente. Pero estoy dispuesta a comenzar con conversaciones honestas. Si pueden comprometerse a verme como realmente soy en lugar de en quien querían que me convirtiera. El alivio inundó sus rostros. Sí, dijo madre rápidamente. Cualquier cosa que necesites. Daniel apretó mis hombros en señal de apoyo mientras los acompañaba a la puerta 30 minutos después. Habían hecho preguntas reflexivas sobre mi trabajo, expresado interés genuino en mi filosofía de diseño y me habían tratado como a una adulta cuyas opiniones importaban. No fue una reconciliación de cuento de hadas, pero fue un comienzo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Daniel mientras veíamos su coche desaparecer por la calle. Más ligera, dije, sorprendiéndome con la verdad. Como si finalmente hubiera dejado de cargar un peso que nunca fue mío para empezar. Besó la parte superior de mi cabeza. Tu familia tiene suerte de que seas lo suficientemente generosa como para darles una segunda oportunidad. Tal vez, estuve de acuerdo. Pero yo tengo más suerte de haber encontrado a alguien que vio mi valor antes que ellos. A veces la mayor victoria no es demostrar tu valor a las personas que dudaron de ti. A veces es construir una vida tan satisfactoria que su aprobación se vuelve opcional en lugar de esencial. De cualquier manera, Helena Carter ya no era el premio de consolación de nadie. Si esta historia resonó contigo, asegúrate de dar me gusta y suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu valor cuando tu familia no puede verlo. Tu valor no disminuye en función de la incapacidad de otra persona para verlo.